Profesores, buenos días. Yo soy sumamente agradecida a las redes pedagógicas de la provincia de Concepción de haberme invitado para poder seguir compartiendo con ustedes estas importantes reflexiones que tienen a la base la educación popular y que indudablemente como profesores, ¿no?, de educación de personas jóvenes y adultas, buscamos que este enfoque de la educación popular esté integrado, ¿no?, a lo que es la educación de personas jóvenes y adultas. Como bien dice el colega Cortés, yo tuve la alegría de participar en el 10º Congreso que se de Redes Pedagógicas en Chillán y bueno, nos quedamos, la verdad, como docentes, muy a gusto, ¿no? Para poder seguir compartiendo con ustedes algunas reflexiones que venimos haciendo desde el grupo de incidencia en política educativa del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Y también aprovechar, ¿no?, para saludar a mi querida amiga María Eugenia Letelier, bueno, que le he estado ahí escuchando realmente al final. Y bueno, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, profesores, ¿ah? Muchísimas gracias. No sé si me están escuchando bien, porque Se sí. escucha perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, cuando quieran, ¿no? Yo he traído un PPT y para poder... Adelante nomás, Nélida. Dele nomás. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, voy a desarrollar como 6 puntos de manera muy breve. El primer punto que yo voy a desarrollar es las reflexiones de educación popular y el sentido, ¿no?, de la educación de personas jóvenes y adultas, que sé, ¿no?, que ustedes están en ese sistema tan importante para la sociedad. También voy a compartir la importancia de un enfoque, ¿no es así?, de aprendizajes, que también sé que ustedes lo vienen desarrollando, por lo tanto vamos a estar... Yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la educación popular y esta articulación, ¿no?, con lo que es también el sentido de la EPJA, la importancia del aprendizaje, el docente, ¿no?, en educación popular y en educación de personas jóvenes y adultas, semillas de esperanza y algunas propuestas. Ese es en síntesis lo que voy a compartir con ustedes. Adelante, por favor. Muy bien. Pero antes de eso, para poder ubicar adecuadamente lo que nosotros vamos a conversar, brevemente les diré que cuando hablamos de estas diferentes crisis, ¿no?, en que estamos viviendo en toda esta época, lo fundamental es comprender, ¿no?, que existe una confrontación en nuestra época, que es una confrontación ética, ¿no?, que se expresa en la política, que se expresa en la pedagogía y que vemos que fundamentalmente hay dos paradigmas en disputa. Por un lado está el mercado, ¿no?, el lucro, el consumo, el autoritarismo, la competencia desenfrenada, ¿no?, la depredación de nuestro entorno natural, al cual nosotros en realidad somos uno con la naturaleza. Estas actitudes, ¿no?, de odio y diferentes tipos de discriminaciones que se dan realmente en nuestra sociedad. Ese es por un lado, ¿no?, un componente de un paradigma, ¿no?, que estamos viviendo, pero que está en disputa con este paradigma de humano, ¿no?, que tiene que ver con el cuidado de la vida, con la importancia de la equidad, también de la búsqueda de la igualdad, de una democracia, pero una democracia radical, ¿no?, como la que estamos viviendo realmente ahora,
que parecería pues un remedio, ¿no? De democracia, y por otro lado ese respeto irrestricto entre lo que son todas las personas entre sí, ¿no? Y este respeto también a nuestra naturaleza, a nuestra madre tierra. Y actitudes fundamentales de solidaridad, del cuidado del otro, ese es muy importante, y esta actitud de amorosidad permanente que tenemos que tener entre todos nosotros los seres humanos. Entonces, este es lo fundamental, tener en cuenta, ¿no? Que estamos viviendo esta lucha de estos paradigmas que están en disputa. Adelante. Entonces, cuando estamos hablando de estos paradigmas en disputa, es entonces también necesario hablar, ¿no? De una perspectiva educativa, que una perspectiva política, una perspectiva ética, una perspectiva pedagógica de lo que significa la educación popular. Entonces, ante todo, ¿no? La educación popular es una corriente político, pedagógica, ¿no? Que ha sido construida históricamente en el contexto de nuestra América Latina y el Caribe. Entonces nosotros tenemos que aportar muchísimo al mundo en relación a esta perspectiva, ¿no? De lo que es la educación popular. Y una cosa que es fundamental, que nosotros tenemos que comprender bien, que esta perspectiva, ¿no? De la educación popular no es un cuerpo homogéneo, ¿no? De ideas. ¿Por qué? Porque como permanentemente la educación popular ha estado mirando la realidad, las perspectivas que existen para dar también respuestas a esas realidades, entonces ha ido también construyéndose, mirando esas realidades. Y por otro lado también es una perspectiva, ¿no? De la educación popular que también ha tenido hitos, vertientes en diferentes momentos de la historia, ¿no? Tenemos en el siglo, por ejemplo, XIX, ¿no? Con Simón Rodríguez, que él era una persona de un pensamiento radical muy interesante, ¿no? Que señalaba que el reto para nosotros es realmente ser americanos. Tenemos también otras corrientes que seguramente también ustedes las han estudiado. Son estas corrientes que tienen que ver, por ejemplo, con la escuela Warisata, ¿no? Que es una escuela indígena, y allí nosotros podemos identificar claramente la importancia, ¿no? Que se le da también y que se le daba a la educación realmente indígena. Y luego tenemos también, ¿no? Otra serie, ¿no? De aportes de las educaciones populares de América Latina que han estado presentes en el Perú, en Argentina, en México, y así también, ¿no? Como en el siglo XX hay una serie, ¿no? De podríamos decir, de corrientes, pero con personas que han estado liderando esas corrientes, como por ejemplo tenemos a Paulo Freire, y por otro lado también con esta trenza que se ha ido tejiendo con todas estas nuevas visiones y corrientes políticas de nuevos partidos políticos, y también lo que ha sido la teología de la liberación, que muy claramente nosotros sabemos que es una teología que estaba centrada principalmente en mirar a los pobres, pero en mirar a los pobres para la búsqueda de su liberación. Y no estamos hablando aquí de una política partidaria para nada, estamos hablando de esa raíz política que quiere decir esa política de transformación. Entonces, en lo ético, Freire, por ejemplo, nos decía que él era un preocupado por la vida, ¿no? Él vivió en carne propia lo que fue también la pobreza en la época en que él vivió,
pero también cómo se acercó, ¿no?, a una serie de comunidades en Pernambuco para poder desarrollar, ¿no?, procesos educativos que pudieran también contribuir a lo que era la transformación de esas personas, pero en un momento de crisis muy aguda, ¿no?, de autoritarismo, en lo que se vivía realmente en Brasil. Entonces tenemos pues que en lo ético, ¿no? Se trata de una ética humanista, se trata de una ética que está centrada en la solidaridad, está centrada en el compromiso social como valores fundamentales. Y hay un aspecto fundamental en lo que es la ética, ¿no? Que nadie quede atrás. Por lo tanto, los millones de personas que todavía en realidad no han logrado, ¿no?, su educación, es una herida muy grande, ¿no?, para lo que es la América Latina y para lo que es todavía el Caribe. O la cantidad de personas que solamente han llegado a la educación primaria y también no han terminado su educación secundaria. Y por lo tanto, la educación de personas jóvenes y adultas eh, tiene pues esa perspectiva muy importante de acoger a todo este grupo de personas que han sido vulneradas en sus principales derechos porque por el motivo de que han llegado también a la educación de personas jóvenes y adultas para poder también culminar, ¿no?, con los estudios, porque han tenido condiciones de pobreza y de exclusión muy fuertes. Por otro lado, en el componente político, ¿no?, la educación popular, eh, a mí me gusta mucho plantear que hay como dos caras de esta educación, de la educación popular en lo político. Es decir, una de esas caras es que es la búsqueda de políticas que hagan posible que todos los derechos de las personas puedan ser en realidad cumplidos realmente en la sociedad, que se den las condiciones para que se desarrollen esas políticas donde alcancen los derechos a todos y a todas, y no solamente a un grupo minoritario. Pero por otro lado, lo político tiene que ver con ese desarrollo de capacidades en las personas para que actúen, ¿no?, en la sociedad con voz, con participación, con organización, que eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿no?, en la adecuación de personas jóvenes y adultas. Es decir, no se trata pues de llenar de contenidos, ¿no?, a estudiantes, sino desarrollar en ellos esas capacidades, esas habilidades para crear, analizar, ¿no?, para poder también organizarse, hacer propuestas, que es la perspectiva muy importante del componente político, ¿no?, de la educación popular. Y en lo pedagógico es esa que toda la pedagogía, ¿no?, los enfoques pedagógicos que nosotros podamos desarrollar puedan contribuir, ¿no?, a este pensamiento analítico, este pensamiento crítico, que donde la enseñanza-aprendizaje ayude pues a desarrollar a la persona en todas esas capacidades, dejando detrás pues, ¿no?, esas pedagogías tradicionales, esas pedagogías que fundamentalmente Paulo Freire, por ejemplo, hablaba, ¿no es así?, de lo que era la educación bancaria. Así que lo importante es que se desarrolle permanentemente ese conjunto, ¿no?, de propuestas que inviten al diálogo, que inviten también a que la educación sea horizontal. No quiere decir que nosotros como docentes, por ejemplo, o como educadores, educadoras, no estemos muy conscientes del rol que nosotros tenemos. Es indudablemente hay una diferencia entre los estudiantes con nosotros, pero no es pues una actitud de dominación, ¿no?, del que sabe con el que no sabe, al contrario, porque todos siempre tenemos un saber y de lo que se trata es
poner en diálogo esos saberes. Así también, ¿no? Sabemos muy bien que para desarrollar toda esta educación crítica, analítica, dialógica, es muy importante siempre partir de la realidad, ¿no? De esta realidad de las personas, pero también de las realidades del contexto. Y está centrada, ya lo hemos señalado, fundamentalmente en valores, ¿no? De la importancia del otro, de la solidaridad, ¿no? De esa educación que no discrimina ni por raza, ni por género, ni por condición etaria, ¿no? Ni geográfica, para empoderar a los actores sociales que son los sujetos de cambio fundamental. Paulo Freire, por ejemplo, nos decía, ¿no? La educación no cambia el mundo, lo que cambia es a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, esa es una frase, pero así fundamental, ¿no? Por sí sola no cambia, sino nuestra actividad permanente como colegas, como docentes, es eso, ¿no? Contribuir a que las personas sean cada día más, no que tengan más, sino que sean más personas, más humanas, más solidarias. Pasemos, por favor. Entonces ya hemos conversado que en la educación popular, Paulo Freire, junto con otros educadores, por supuesto, es pues una persona de una gran importancia en la educación en América Latina, pero no solamente en América Latina, ¿no? Sino en otras partes también del mundo, donde él ha sido sumamente reconocido, ¿no? Por toda esa perspectiva educativa, por esa educación humanista, ¿no? Que él desarrollaba, y por esta visión integral, ¿no? Del sujeto. Muchas veces se le ha conocido a Paulo Freire por su método de alfabetización, pero él ha ido mucho más allá del método de alfabetización, siendo que este método es muy importante, ¿no? Sino ha buscado, ¿no? Esa visión humanista, esta visión integral, esta educación que pueda contribuir, ¿no? Al compromiso social de las personas y también el compromiso político, pero articulado, como les digo, fundamentalmente a lo que es el desarrollo de una educación para la ciudadanía, una educación donde nos importe el otro, una educación biocéntrica, ¿no? Una educación que no desarrolle ningún tipo de discriminación. Y lograr también, ¿no? Un tipo de educación que promueva la participación plena de los sectores sociales en su proceso educativo, pero como esta educación también parte de la realidad, lo importante es que contribuya a esta mirada de la realidad para actuar en la realidad, ¿no? Ustedes son conscientes que las personas que llegan a la educación de personas jóvenes y adultas son personas, pues, madres de familia, ¿no? La mayoría son trabajadores, ¿no? Es decir, todos vienen con una historia, todos están en realidad en algo, ¿no? Son padres y madres de familia, son personas que están en comunidades. Por lo tanto, hay que recoger esa gran riqueza y ponerla en diálogo para lograr pues esta transformación personal y esta transformación sociopolítica, ¿no? Del contexto donde vivan las personas. Pasemos, por favor. Entonces, ¿qué cosa nos decía Paulo Freire, no? Yo les decía en el Congreso a mis queridos colegas que participaron en redes que la verdad que a mí me sucedía como un enamoramiento, ¿no? En relación al propio Paulo Freire, porque él, por ejemplo, decía, ¿no? No me copien, recréenme. Y eso está, ahora para mí me suena eso totalmente actual, ¿no? Muchas veces nos llega, ¿no? Todo un paquete de cosas que nosotros tenemos en realidad que cumplir, ¿no?
hace unos pocos días conversaba con una profesora excelente, ¿no? Es una profesora que tiene una experiencia muy grande, ¿no? En educación. Y le decía, ¿y qué tal? ¿Y cómo te va como directora? Mira, ¿sabes qué? He dejado de ser directora. ¿Y a qué se debe que has dejado de ser directora cuando tú tienes tan buenas capacidades, ¿no? Con tanta experiencia. Mira, me dijo, ahora a los directores nos llenan en realidad de cuestiones burocráticas, que hay que cumplir, que hay que seguir, que. Entonces viene con un paquete donde a veces las personas no tienen tampoco tanta capacidad, ¿no? Para actuar. Felizmente que en otros, seguramente en algunos lugares no, pero ella me decía eso de su experiencia, ¿no? Entonces por eso es, no me copien, recréenme, o sea, hay que recrear, nosotros tenemos que desarrollar nuestras capacidades para poder eh, aportar, ¿no? A todo lo que es un proceso educativo con autonomía. Entonces él lo que buscaba desde la pedagogía, ¿no? Era esta lucha por superar todo tipo de opresiones éticas, políticas, ¿no? Pedagógicas. Y él era como desarrollaba este enfoque de educación humanista, era un creyente total de las personas, ¿no? De sus capacidades, de los procesos de aprender, de que las personas cada una tiene una historia y eso hay que aprenderlo, respetarlo, valorar toda esa perspectiva. Y entonces en la búsqueda de que las personas también digan sus palabras, es decir, digan lo que piensan, digan lo que sienten, ¿no? Y a todo nivel, ¿no? Porque a veces lo que se siente no es solamente un aspecto bonito, positivo, ¿no? Sino hay dolor, ¿no? Hay críticas, entonces, pero que se exprese, ¿no? Todo eso. Y eso que yo les decía, ¿no? Para poder encontrar de manera colectiva, de manera dialógica, estos caminos donde las personas sean cada día más personas. Y él nos decía que el conocimiento es un proceso indudablemente personal, pero también es un proceso colectivo, ¿no? Porque, y nunca definitivo, nunca está acabado ese proceso, ¿no? Pero para eso es importante esta educación crítica, ¿no? Esta educación analítica, el diálogo y esa capacidad que también nosotros podamos desarrollar en nuestros estudiantes para que tengan un componente propositivo, ¿no? Porque siempre decimos, está muy bien, pues, por un lado nosotros podemos ser muy críticos, pero por otro lado también esta crítica nos tiene que llevar a desarrollar aspectos muy propositivos. Entonces tenía pues esta visión, ¿no? De la educación ligada a la política, al desarrollo de la ciudadanía y algo importante, ¿no? Él decía que la política y el amor están en realidad juntas. ¿Por qué? Porque uno tiene también, ¿no? Que amar lo que hace, pero también promover entre los estudiantes la amorosidad entre todos ellos, ¿no? El sentirse que hay una capacidad para que el otro me importe. Entonces allí hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener realmente en cuenta, que rompe pues con esta idea del conjunto de contenidos, siempre estamos preocupados, ¿no? Del conjunto de temas, de contenidos, ¿no? Que tenemos que desarrollar, porque ya cada 2 meses tenemos que preparar un informe, ¿no? Pero también informemos de eso, ¿no? De estas capacidades tan importantes y de estas actitudes que son muy importantes para la vida. Por lo tanto, él tenía pues una visión muy esperanzadora de los sujetos sociales, ¿no? Y como ya les vuelvo a repetir, él era un convencido, ¿no? De que la educación no cambia el mundo, sino cambia a las personas que van a cambiar el mundo.
Y esto lo decía el querido Carlos Brandao, que fue un gran amigo, ¿no?, de Paulo Freire, acerca de Paulo Freire. Y así también, ¿no?, su esposa Anita Freire decía, ¿no?, y él era así, ¿no? Cuando estamos hablando de esa morosidad, él era así, a él le gustaba ser así, ¿no? Él era sentimientos, él era emociones, él era razón, ¿no? Pero también compromiso, todo como parte de un mismo cuerpo. Entonces, estas perspectivas son muy importantes tener en cuenta para lo que es todo nuestro proceso educativo en educación de personas jóvenes y adultas. Pasemos, por favor. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la educación de personas jóvenes y adultas, es importante, pues, tomar conciencia, yo sé que ustedes en realidad lo hacen, de esta larga historia, ¿no?, de la educación de personas jóvenes y adultas en nuestra América Latina, que ha tenido diferentes expresiones y tiene actualmente diferentes expresiones. Tiene la educación comunitaria, tiene la educación permanente, ¿no? Y que en el foco de todas ellas está fundamentalmente la defensa y la reivindicación del derecho a la educación de todas y de todas. Así también, ¿no?, nosotros sentimos que la educación de personas jóvenes y adultas es una, pues, respuesta alternativa a lo que viven realmente los adultos, y es una respuesta alternativa también a la educación escolarizada, porque como hemos dicho, la educación se da también, ¿no?, en lo que es el campo comunitario, la educación formal, la educación no formal, la educación informal. Pero por otro lado, la EPJA es mucho más que la escolarización o la educación formal, ¿no? ¿Por qué? Porque se construye a lo largo y ancho de la vida, se construye en las comunidades, se construye en los centros de producción, en el ejercicio de la ciudadanía, es decir, se puede desarrollar en diferentes ámbitos, ¿no es así?, la educación popular, aunque nosotros estemos más ligados a lo que es la educación formal. Y hay que reconocer también que al hacerlo de esta forma, estamos promoviendo también un derecho muy importante, porque las personas que llegan a la educación de personas jóvenes y adultas tienen diferentes alternativas, ¿no? Por ejemplo, hay madres de familia que pueden querer estudiar solamente hasta la educación primaria porque quieren apoyar a los hijos. Sin embargo, esas mismas mujeres, otras mujeres, quieren continuar estudios, ¿no?, porque quieren desarrollar estudios técnicos, otras quieren estar también en las universidades. Es decir, ¿no?, no hay que poner en un casco realmente a todos. ¿Por qué? Porque siendo un actor muy importante pueden tener también el deseo de diferentes caminos para llegar a la educación de personas jóvenes y adultas. Entonces también por ese motivo urge, pues, superar, ¿no?, ese enfoque de ver a la educación de personas jóvenes y adultas como remedial, como supletorio, ¿no?, o como asistencialista, ¿no? Porque lo importante es que nosotros estamos haciendo una contribución muy importante de este perfil, ¿no?, político, social, que tiene lo que es lo que tiene la EPJA, ¿no? Y es una contribución, por eso yo he traído aquí estas fotos, ¿no?, a lo que es la paz, a lo que es también la participación activa de las mujeres, ¿no?, a lo que es también el respeto, ¿no?, a la educación, en el sentido de que no se pueden estar, pues, vulnerando los derechos a la educación y también el conjunto de los otros derechos. Pasemos, por favor. Y cuando nosotros estamos también, ¿no?, articulando lo que es la educación de personas jóvenes y adultas, ¿no?, con lo que es la educación, con lo que es la EPJA, ya hemos visto que lo fundamental es
cómo vamos desarrollando estas capacidades, habilidades, actitudes en los jóvenes y adultos para hacer más, cómo desarrollamos estas capacidades políticas, ¿no? Para hacer más. Y entonces la EPJA tiene pues un valor social de gran importancia. Ya ustedes en realidad son en eso totalmente conscientes. ¿Por qué? Porque cuando las personas también, ¿no?, desarrollan sus capacidades, sus estudios, ¿no?, fortalece la dignidad, fortalece la autoestima de las personas, fortalece esas capacidades de participación en asuntos públicos, ¿no? Y en el ejercicio del conjunto de esos derechos políticos, sociales, culturales, económicos, y ayuda, pues, ¿no? También es una perspectiva que debería estar centrada también en el buen uso de la información digital. Ahora ustedes saben que con la inteligencia artificial, ¿no?, que estamos pues en un mundo que ha cambiado mucho, ¿no?, a nivel digital. Hay también un endiosamiento, ¿no?, de lo que son las tecnologías de la información. Pero nosotros tenemos que también tener frente a eso una visión crítica, que sí queremos que las personas jóvenes y adultas desarrollen, ¿no?, estas capacidades para lo digital, por supuesto que sí, pero no es un endiosamiento, como les digo, de lo digital, ¿no? Porque también allí hay que ver que en los momentos actuales nosotros estamos viendo pues el enriquecimiento de estas corporaciones, ¿no? Que inclusive han llegado a decir que como se está desarrollando totalmente, es mejor que todos tengan aparatos y en realidad que también puedan quedarse a estudiar solamente en sus casas. Entonces se dan cuenta, aquí hay que tener una visión crítica de esa realmente perspectiva, aunque repito, sí es muy importante el desarrollo de la información digital. Y desde esa perspectiva también que estamos conversando, la EPJA contribuye, ¿no?, a enfrentar las crisis, ¿no?, y los patrones cambiantes de la sociedad actual hacia la construcción, ¿no?, de una sociedad cuyo objetivo principal es el vivir bien. Entonces, yo les decía al empezar, que estamos, pues, ¿no?, en una pugna entre perspectivas, entre perspectivas de vida, de mundo. Entonces, ¿dónde vamos a colocarnos nosotros con la EPJA? ¿Dónde queremos colocarnos? ¿No? O sea, no nos vamos a meter pues solamente en esta lógica del mercado, del lucro, de esa competencia, ¿no?, entre las personas, sino queremos colocarnos en esta otra perspectiva, ¿no? Entonces, creo que hay que ver la educación de personas jóvenes y adultas articulada a la educación popular, que se coloca pues en esta otra perspectiva de las disputas que se están dando también en el mundo. Entonces, esos grandes disputas a nivel general, ¿no?, las podemos dar pues también allí, ¿no?, allí donde estamos trabajando, allí donde eh, cotidianamente tenemos un compromiso como educadores y educadoras. Hacemos, por favor. Yo creo que ya me estoy pasando de tiempo, cuéntenme. Estamos en el tiempo. Perfecto, muy bien. Entonces, aquí brevemente yo les voy a señalar, ¿no?, algunos aspectos que son importantes en el tema del aprendizaje. Pasemos, por favor. Entonces, ya sabemos nosotros, mira, hay algo que es muy hermoso, ¿no?, en lo que es la educación de personas jóvenes y adultas, que como vienen personas de jóvenes, adultas, ¿no?, también adultas mayores, tenemos pues esa conciencia, ¿no?, de que aprendemos a cualquier edad.
Entonces, yo la verdad que me siento muy orgullosa, ¿no? De ser de esta perspectiva también de la educación de personas jóvenes y adultas, porque también desde esa perspectiva vamos rompiendo pues esas opresiones que se dan, ¿no? O esos mitos que se dan, que solamente se aprende desde pequeños, que ya no podemos. No es así, no es así, porque vemos pues que hay cambios constantes en nuestra vida, que vamos aprendiendo diferentes aspectos en nuestra vida, ¿no? Y también en la vida de los otros. Y por lo tanto, como aprendemos a la cualquier edad, implica pues aprender a lo largo y ancho de la vida. Y en todo este camino vamos pues desarrollando un conjunto de habilidades, ¿no? Y habilidades que aumentan con la experiencia y que son un puente de acceso también a nuevos conocimientos. Yo les decía a mis queridos colegas que yo conozco pues muchísimas personas de comunidades, del campo, ¿no? Y yo digo, la verdad que yo también me veo en mí misma, ¿no? Claro que ustedes habrán visto a la hora de entrar que he tenido que mandar el PPT porque no lo sabía manejar bien. Entonces hay cosas que me faltan por aprender. Pero seguiré aprendiendo pues a los 80 años, ¿no? Entonces yo digo, perfecto, y hay muchas personas que siguen aprendiendo a diferentes edades. Otro aspecto que es importantísimo en el aprendizaje es esa toma de conciencia de que somos biología, ¿no? Que somos cultura, que somos relación, ¿no? Y que todo esto es un aspecto fundamental para el aprendizaje. Entonces, toda esta perspectiva va incidiendo, pues, en estos aspectos sociohistóricos, colectivos, ¿no? Propios, y que son oportunidades, parece, para trabajarlos de manera colectiva. Y aprendemos también, pues, como personas adultas, ¿no? No como niños. En la medida de que en la mayoría de los países de América Latina hay muy pocas oportunidades para la formación de la educación de personas jóvenes y adultas. Muchas veces también los profesores que han sido formados para la educación básica regular, ¿no? Es decir, para la primaria, han ido ocupando plazas, ¿no? En lo que es la educación secundaria. Entonces, las metodologías pues son, a veces no son adecuadas, ¿no? Para el mundo adulto. Y es así como nosotros lo que tenemos que hacer es hacer todo lo posible siempre por seguir aprendiendo y que el aprendizaje de las personas adultas sea pues como tal, ¿no? Y no en realidad como niños. Pasemos, por favor. Así también, ¿no? Aprendemos de lo que ya sabemos. Por lo tanto, las personas no llegan al proceso educativo vacías. Al contrario, vienen riquísimas, ¿no? Con experiencias riquísimas. Y cuando hablo de riquísimas, no quiere decir que solamente son pues experiencias positivas, ¿no? Venimos con diferentes tipos de problemas, a veces de crisis, ¿no? Pero son nuestras experiencias. Entonces, pero hay que partir de ellas, ¿no? Hay que partir porque desde esa perspectiva, en realidad, sentimos que conectamos con las personas, con su realidad, ¿no? Para poder desarrollar, pues, una perspectiva más humana, más críticas. Y aprendemos también superando los estereotipos, como ya hemos dicho, ¿no? Todos los estereotipos que tenemos de raza, de géneros, de procedencia, ¿no? De situación social, todo eso en realidad lo podemos trabajar desde la educación de personas jóvenes y adultas, o sea, no como tema, sino como vida, lo que estamos viviendo allí, ¿no? En lo que es los contextos donde se desarrollan los procesos educativos. Y en esta importancia del aprendizaje, esta conexión con lo emocional, porque recordamos entonces a nuestro querido Paulo Freire,
la importancia pues de la amorosidad, ¿no? La importancia de estos procesos educativos que tienen que tener en cuenta esta experiencia de las emociones que también pueden ser aprendidas, ¿no? Pueden ser realmente aprendidas. Yo recuerdo, porque siempre, siempre traigo a colación una experiencia que yo tuve. Tengo una hija que estuvo estudiando varios años, ¿no? en Alemania, y cuando la fui a visitar, ella vivía con una familia. Entonces el señor me dice, mira, ya me tengo que ir rápidamente, ese señor alemán, porque tengo mi curso de los abrazos. Yo me quedé impresionada, ¿no? De que haya ido al curso de los abrazos, cuando nosotros en América Latina pues somos unos abrazadores, unos apachurradores, ¿no? Demostramos nuestras emociones, ¿no? Pero él se iba pues al curso de los abrazos. Y yo dije, que me parece excelente, ¿no? Porque bueno, él se había dado cuenta de que toda esa área emocional no había sido suficientemente trabajada y por lo tanto siempre tenemos que tener pues en nuestros procesos de aprendizaje esa conexión con lo emocional, con lo afectivo, ¿no? De pleno respeto también a las personas. Nélida, ¿sí? Con ese cariño y con ese amor, vamos a tratar de abrir la conversación para que todos puedan preguntar y dialogar un poquito. ¿Cómo no? Con gusto. Voy a dejar de compartir. Y sabes que también, por ejemplo, pueden comentar sus experiencias también, ¿no? Ese es algo importante, ¿no? No, ahí, ahí está. Ya, solo para mí. Ahí está. Bueno, el objetivo ahora es plantear algunas preguntas de lo conversado con Nélida, dialogar un poquito, ver si tienen alguna idea ustedes que plantear, o preguntarle a ella respecto a su experiencia, preguntarle respecto a cómo es la educación de joven y adulto en su país, cómo es acá, dialogar un poquito, si ustedes quieren, alguien quiere. ¿Ah? ¿De qué país preguntan que usted? Soy peruana. Peruana de Perú. Soy peruana, pero ojo, yo nací al lado del mar. Soy una chalaca. Chalaca en Chile significa una tabla para deslizarse. Mira. Me parece muy bonito porque a mí me gusta así también deslizarme por el mar. ¿Alguna pregunta que les interese plantear? O mira. Ahí tenemos una pregunta del profesor Dey. Perfecto. Hola, estimada Nélida, muchas gracias por su presentación. Para mí es un placer conocerla, conocer su trabajo. Muy bonito conocerla en esta instancia. Mi nombre es Tomás Labra y soy de aquí, la verdad, a ver si con esto. Tengo varias preguntas, pero voy a intentar hacerlo más corto por honor al tiempo. Primero, una reflexión de lo que usted está planteando en su... en esta posición, perdón, sobre cómo la educación de adultos como una alternativa a la educación regular. Por lo menos es una reflexión muy personal, creo que igual es un poco complejo cómo llegar a alternativa de educación, como alternativa de la educación regular, ya que la idea siempre va a ser que los jóvenes, niños y niñas en cada uno de los países tengan su educación al día. Entonces la idea nunca es que sea una alternativa para ellos terminar en EPJA, de alguna forma. Esa es mi reflexión. Creo que tiene que ser una postura concreta, no una alternativa. Tiene que ser parte del ciclo de la educación o la formación permanente en el ser, pero no una alternativa para ciertas personas, porque creo que eso segregaría más a los estratos que participan de una educación regular y los que participan de una educación de adulto. En cuanto a esto mismo, creo que en educación popular
y en educación de adultos, que va muy de la mano muchas veces, se cae un poco en una idea de qué enseñar un poquito en la educación de adultos. Enseñar el pensamiento crítico, enseñar esta, ¿cómo se podría decir? Estas cuestiones un poco más elevadas del pensamiento, pero no viendo tampoco muchas veces como el neurodesarrollo, en donde sí se ve más limitada las estructuras neuronales entre más va aprendiendo el tiempo. Y por lo menos en la experiencia que yo he tenido como docente, uno se da cuenta de repente que quiere, a través de la pedagogía popular, que a mí me gusta mucho, uno quiere desarrollar estos pensamientos críticos, esta autonomía del ser, pero de repente nos encontramos como con una superposición donde estas personas jóvenes y adultas saben menos de que llegar a ese pensamiento tan elevado. Como que siento que hay un salto muy amplio entre la educación popular y el pensamiento crítico que realmente se puede generar, con la realidad que nos encontramos. Más allá de la teoría de Freire, que la puedo entender del maestro Paulo, pero como en la realidad es concreta en un sistema más que capitalista, sino que un sistema bien depredador comercialmente en cuanto a la educación. Y aquí tengo una pregunta que es más concreta, más allá de esa reflexión, perdón. ¿Cuál cree usted, estimada Nelida, que sería como el rol docente que nosotros como docentes tenemos que tener como autoridad o como poder, entre comillas, jerárquico dentro de esta forma educativa? Porque creo que es una dicotomía, por lo menos aquí en Chile, que ocurre demasiado, que es como esta idea de jerarquía o de poder del docente con la enseñanza del estudiante y la horizontalidad. ¿Cómo nosotros podemos jugar con eso? ¿Qué es lo realmente importante? ¿Cómo cambiar la estructura del poder o mantenerlo en cierto sentido? No sé si se logra entender como la reflexión y pregunta. Eso. Bueno, muchísimas gracias por estas reflexiones que nos planteas, Tomás. Y cuando nosotros nos estamos refiriendo, ¿no?, a lo que es, por ejemplo, la importancia de la EPJA como una educación alternativa, ¿no? Alternativa. Yo más bien me estaba refiriendo a que es una educación alternativa a esta educación tradicional, porque estamos reflexionando desde la perspectiva de la educación popular. Entonces, siempre me estoy remitiendo a este mundo que estamos realmente en crisis, a este mundo donde se están, ¿no?, jugando estos paradigmas de vida, ¿no?, de perspectiva de vida humana y natural como uno solo, y por lo tanto sí considero pues que la educación de jóvenes y adultos puede ser, ¿no?, una educación realmente alternativa en la búsqueda de este nuevo paradigma de cambio político, de cambio social, ¿no?, de cambio de valores, ¿no?, de otra perspectiva realmente de vida. Entonces yo lo ubicaba más bien así, ¿no?, como una educación realmente alternativa a este mundo, ¿no?, que nosotros estamos ahora, este mundo realmente en crisis, pero no es una educación alternativa así per se, ¿no?, sino es una educación que tiene que ver con lo que ya les había también compartido, de los aprendizajes que nosotros en realidad tenemos que promover, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva yo en realidad veía lo que era la importancia de la educación de la EPJA como una educación alternativa en este juego de poderes que se da entre diferentes paradigmas para la vida. Ese es por un lado. Por otro lado, la verdad que no sé si te entendí adecuadamente, pero mira, cuando nosotros, es cierto, ¿no?, que llegamos nosotros al trabajo con las diferentes personas jóvenes y adultas,
y sentimos pues que están cargados, ¿no? Cargados, ¿no? Por toda la vida que tienen que desarrollar, el trabajo, el estudio, la familia, ¿no? Es decir, y en cada uno de esos espacios, por supuesto, tiene pues sus realidades, sus problemáticas. Pero yo te devuelvo la pregunta. ¿Tú crees que, por ejemplo, con los estudiantes no podemos desarrollar una visión analítica de lo que pasa? ¿No crees que podemos preguntarle a esos estudiantes, bueno, ¿y qué piensas tú sobre eso? ¿No? Y junto a los otros estudiantes que también pueden estar, que a veces se produce un silencio, yo sé, yo te entiendo perfectamente porque estoy sintiéndome, ¿no? Ahora en el ámbito, en el espacio, ¿no? Entonces, porque hay un conjunto de capacidades, de habilidades que a veces no se han desarrollado, pero que por otro lado, si nosotros continuamos con esa serie de preguntas, ¿qué cosa es? ¿Para qué es? ¿Qué piensas tú? ¿Qué se está dando? ¿Qué piensan los otros? Es decir, esta pedagogía de la pregunta permanente, yo sí creo que podemos desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Frente a lo que se vive, frente a lo que es la realidad, e ir tomando una postura frente a aquello que realmente se está viviendo. Entonces, sí me parece, ¿no? Que nosotros podemos ir desarrollando este pensamiento analítico, este pensamiento crítico, desarrollando esa pedagogía de la pregunta, ¿no? De forma permanente, y no esta pedagogía que nosotros siempre, y ahí lo voy a ligar con esa pedagogía del docente que llega y ya todo lo tiene listo, pues no, ya todo lo tiene empaquetado. Entonces, me parece que es allí en realidad lo estaría ligando yo también con lo que es el rol docente. Si tú permanentemente tienes una relación con el estudiante, con los y las estudiantes, desde esa perspectiva de la pedagogía realmente de la pregunta, ¿no? Creo que también se va rompiendo esa perspectiva de poder autoritario, ¿no? De ese profesor que ya viene, que ya sabe, que ya todo lo dice, ¿no? Al contrario, también es importante mostrar aspectos interesantes de aquello que no sabemos. Yo tengo una experiencia muy rica, estaba yo en el aula y yo vine pues ahí y les decía a los estudiantes, estábamos viendo lo que era la historia de las revoluciones y tocaba la revolución china. Así que yo, bueno, muy animosa, pues, ¿no? Conversé con ellos sobre las perspectivas de la revolución china, los cambios que habían habido, ¿no? Y un alumno se levanta y me dice, ¿sabe qué? Eso que usted dice, yo la verdad que no lo comparto. Usted habla como si eso fuera algo muy importante. Le digo, mira, yo la verdad que te estoy diciendo que en la historia de las revoluciones hay que considerar esta revolución, ¿no? ¿Por qué? Porque contribuyó a que millones de personas que estaban en estado de esclavitud puedan salir, ¿no? De esa esclavitud. Él me dice, yo la verdad, mire, profesora, mi papá, he estado conversando con mi papá y mi padre me ha dicho que cuando Salvador Allende estaba amenazado, ¿no? Me decía el estudiante, por el imperialismo norteamericano, fue a China a pedir apoyo. ¿Y qué le dieron los chinos? Hicieron una gran recepción, lo saludaron y le dieron una medalla por el logro y luego lo regresaron pues a Chile, ¿no? Entonces yo no creo, pues no, yo no creo en eso. Entonces los estudiantes todos empezaron a aplaudir.
bravo, bravo, no bravo, ganaste a la profesora, ganaste a la profesora. A mí eso me gustó tantísimo. ¿Por qué? Pero eso también hay que desarrollar en el estudiante, ¿no? Esa capacidad que tengan para, si están de acuerdo con aquello que uno está planteando o no está de acuerdo con lo que está planteando, porque así también no vamos arañando, digo yo, vamos arañando, vamos despejando esa actitud de ese profesor que todo lo sabe, que todo lo puede, ¿no? Y a veces no es así, pero eso indudablemente tiene que ser un trabajo cotidiano. No pero lo que sí hay que tener en cuenta es lo siguiente, que sí llegamos con diferentes experiencias y esas experiencias las tenemos que poner en diálogo, pero no para poder tener una actitud jerárquica, sino que el estudiante sepa y sienta que está a favor de lo que ellos pueden saber, ¿no? De lo que ellos pueden aprender. Profesora Nélida. Sí. Muchas gracias. El tiempo inexorablemente ha llegado, así que vamos a agradecerle primera cosa y darle un aplauso también. Siendo las 12:04, nos despedimos calurosamente y un abrazo fraterno desde acá de Chile, del Biobío. Oye, muchísimas gracias a todas y a todos. La verdad que a mí me encanta haber estado con ustedes. Les dejo esta presentación que yo había desarrollado porque tiene otros aspectos, ¿no? del trabajo, pero como un aporte más a aquello que ustedes también tienen en todo el desarrollo de su experiencia. Yo estoy muy agradecida por este momento. Gracias, profesor Cortés, muchísimas gracias por todo. Y bueno, espero que podamos reunirnos una próxima vez. Muchísimas gracias. Que esté bien.